Estimadas y estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la primera de dos sesiones respecto de polinomios, ya llegando al final del curso en la sección de complementos. Lo que veremos el día de hoy son las definiciones básicas de polinomio y su operatoria, dentro de las cuales estoy seguro están muy familiarizados y familiarizadas. Y finalmente veremos el algoritmo de la división, que es también llamado el algoritmo de Euclides. Sea acá un cuerpo, partiremos con esta definición. En nuestro caso, como se menciona, usualmente son los racionales, o los reales, o los complejos. Usualmente son estos últimos dos. Entonces, un polinomio de grado n sobre este cuerpo K es una expresión de la forma que está expuesta acá, de la forma de esta sumatoria, en donde los a sub i son números, eso es importante, que se llaman coeficientes, y pertenecen a este cuerpo K, llámese o son racionales, o son reales, o son complejos. Un detalle importante que debe identificarse respecto de estos polinomios es que se debe denotar que las potencias de X son enteros positivos o el cero, puesto que acá se puede interpretar como X elevado a cero, ¿sí? En otras palabras, lo que quiero dejar muy en claro es que expresiones como x a la 1/2, como x elevado a -1, como x elevado a -5/8, por exagerar, no son polinomios según esta definición. Como mencioné, los a sub i son los coeficientes de este polinomio. El que acompaña a la expresión de más alto grado se llama el coeficiente principal. Y el A sub 0 es que está solito, está constante, se llama, bueno, muy sugerentemente, término constante. Entonces, el grado del polinomio es el exponente más alto en la variable x, se denota como GR del polinomio. Si los A sub i fueran 0 excepto el A sub 0, se dice que el polinomio es constante y su grado es 0, por lo que les mencioné anteriormente. Y por convención, esta parte es importante de tenerla presente, el polinomio nulo, llámese el que es idénticamente nulo siempre, el que es siempre cero, la función constante igual a cero, si lo quieren interpretar así, no tiene grado, ¿sí? Otra notación muy relevante es si uno pone un conjunto acá, un cuerpo K, que insisto, Q, R o C en la mayoría de nuestros casos, y pone una X entre corchetes, se refiere al conjunto de todos los polinomios en la variable X. Y si uno añade un subíndice, hace alusión a todos los polinomios de grado menor o igual a n en X, con coeficientes, por cierto, en el cuerpo K. ¿Cuándo vamos a tener que dos polinomios son iguales? Uno tendería a decir, bueno, cuando son el mismo, ¿no? Muy burdamente. Pero ¿cuándo son iguales de un punto de vista formal? Vamos a decir que son iguales a cuando tienen el mismo grado, en otras palabras, un polinomio de grado 5 jamás va a ser igual a uno de grado 8, y además cuando tienen los mismos coeficientes. O sea, cuando los números que multiplican a cada una de estas potencias de x son iguales. Esa es la manera de decir cuándo dos polinomios son iguales, la definición formal, ¿sí? Yo sé que uno puede reconocerlos visualmente muchas veces, pero básicamente es mismo grado y mismos coeficientes. Podemos definir también operaciones con estos polinomios, dentro de las cuales muchas ya las hemos utilizado extensamente, tanto en nuestra vida colegial como en nuestra vida universitaria. Pero lo que quiero hacer hincapié, algo muy sutil en esta definición, es que nótese de que podemos expresar, al igual como se hizo antes, a los polinomios muy concisamente como una sumatoria. Esto es lo mismo, es idéntico a realizarlo como se expresó en la primera hoja. Es solamente para poder hacerlo de una manera más concisa y poder operar con ellos más cómodamente. Si hay alguien a quien esta notación aún no le es cómoda, por favor siéntase libre de utilizar la notación anterior.
Podemos definir las operaciones básicas de adición, donde uno suma dos polinomios y por supuesto que uno los suma acá término con término. Suma el término constante con término constante, suma los coeficientes que acompañan a x, los que acompañan a x cuadrado. Básicamente factorizar por x cuadrado, por x cubo, etc. Para que no se compliquen mucho en esto. Son las operaciones que hemos visto hasta el cansancio, como les he reiterado tanto en nuestra vida colegial como también en nuestra vida universitaria. Idem con el producto, se realiza término a término. No hay ninguna novedad en esto. Es el primer término con el primer término de la segunda expresión, luego el primer término con el segundo, con el tercero, con el cuarto, hasta el término, en este caso, m más un ésimo, porque partimos en cero. Y así sucesivamente. No tiene ninguna novedad esto respecto de las operaciones que hemos visto anteriormente, pero lo que sí es interesante es que uno podría llegar a una fórmula bastante compacta para la multiplicación de dos polinomios que tiene un interés computacional. Y es que cuando yo multiplico dos polinomios, el término constante, si es que se fijan acá, es a sub 0 por b sub 0, por puesto que son los únicos que quedaban como constantes. Luego el coeficiente de la x es a sub 0 por b sub 1, puesto que se multiplicó con el b1x que estaba acá. Y también sale el a sub 1x con el b sub 0. En otras palabras, queda a 0b1 más a 1b0. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si se fijan, damas y caballeros, los subíndices suman 1. 0 más 1 suma 1 y 1 más 0 suma 1. Acá sumaban 0. Y acá, si uno hiciera una extrapolación bastante osada con solo dos términos, deberían de sumar 2 porque son los que acompañan a x cuadrado. Entonces tienes 2 más 0, 1 más 1 y 0 más 2. Entonces que no te llame la atención que el coeficiente de x cubo sean aquellos subíndices que suman 3. Efectivamente se puede demostrar esta observación que está puesta en la parte inferior, que es que el producto de dos polinomios tiene como coeficientes los PQ que resultan, tal que J más K sumen I. En otras palabras, que la suma de estos subíndices sumen, así para que se entienda, el exponente I del cual ellos son coeficientes. ¿Sí? Es una buena manera de recordarlo. Ciertamente que para aplicaciones bastante prácticas, cuando multiplicamos ciertos polinomios que no son muy largos, es más fácil multiplicar los términos a términos. Pero computacionalmente es una fórmula bastante interesante. También está el llamado producto por escalar, que simplemente dice que si tú multiplicas un polinomio por una constante, bueno, esa constante multiplica a cada uno de los términos. Tampoco es muy novedoso respecto de lo que hemos visto. Aquí es interesante, haciendo una analogía respecto de la primera materia que se vio en cálculo, que era la estructura de ciertos conjuntos. En particular vimos la estructura de cuerpo para los números reales. Acá veremos que los polinomios cumplen muchas de estas propiedades, es más, prácticamente todas. Falla una para la multiplicación y por ende los polinomios no son un cuerpo. Vamos una por una. Cumplen que si sumo dos polinomios me da un polinomio. Esa era la llamada la propiedad de clausura. También cumplen la asociatividad, como hemos tenido bastante experiencia práctica en ella. Cumplen la conmutatividad, que P más Q es lo mismo que Q más P. Cumplen la existencia del neutro aditivo, en otras palabras, que existe un polinomio tal que si yo sumo P con este polinomio que le llamamos E, me da P. Y ese polinomio ciertamente que es el polinomio nulo. Y también existe un inverso aditivo, tal que si yo sumo dos polinomios me da este E anterior, este neutro. Y ese polinomio es el negativo de P o el negativo de Q en función de cómo uno vea cuál es la variable, cuál es el polinomio variable. ¿Sí? Sin embargo, con el producto, suma y producto, juntando ambas, vamos a tener también una clausura para el producto. Si yo multiplico dos polinomios me da un polinomio. También la asociatividad con este producto tampoco es novedoso, lo hemos utilizado extensamente.
La conmutatividad con este producto, que P por Q es lo mismo que Q por P. La existencia de este neutro multiplicativo, tal que si yo multiplico un polinomio P por otro E, me da el mismo P. Y ese polinomio ciertamente que es el polinomio idénticamente 1, es el polinomio que siempre vale 1, independiente de cuánto sea la X. Y si lo comparan con lo anterior, debiera existir el inverso multiplicativo, ciertamente. Pero no está, fíjense. ¿Por qué no está? Porque, para simplificar, no existe ningún polinomio tal que multiplicado por otro me dé 1 en los cuerpos en donde estamos trabajando. Esa parte es importante. Ponte tú, si yo tengo el polinomio idénticamente x y lo quiero multiplicar con otro polinomio p, de tal manera que me dé el neutro multiplicativo, para que se entienda, yo tendría que pasar dividiendo la x y me quedaría que ese polinomio, este inverso multiplicativo, sería 1 partido por x, ¿no? Sin embargo, 1 partido por x no es un polinomio, ciertamente, porque es x a la menos 1, y vimos la definición que no se permiten exponentes enteros negativos. Esa es una manera de verlo, ¿sí? Y por ende, vemos de que x no tiene inverso multiplicativo. Y como vemos de que no todos los polinomios, al menos ya encontramos uno, no tienen este inverso, ciertamente que no podemos decir de que existe inverso multiplicativo para todos los polinomios. Lo que sí existe es la distributividad, ¿sí? Así que los polinomios, la verdad es que no tienen una estructura de cuerpo, ¿sí? Vamos ahora a otra definición. Seguimos con la operatoria, ciertamente, respecto de los polinomios. Y vamos a definir antes qué es una raíz de un polinomio. Yo voy a llamar a x0 como una raíz o cero, sinónimo, de un polinomio, si y solo si el polinomio evaluado en ese numerito me da 0. En otras palabras, una raíz o cero de un polinomio es lo que entendíamos en funciones también. Es un número tal que yo lo reemplazo y me da 0. En otras palabras, son los x que me dan la coordenada y igual a 0. También voy a definir qué es una multiplicidad de una raíz. Decimos acá que x0 es una raíz de multiplicidad k. Vamos a la definición técnica primero, luego la vamos a explicar con más detalle. Con k menor o igual a n, donde n es el grado de este polinomio. Si existe un polinomio h tal que p de x es igual a x menos x0 elevado a la k, multiplicado por h de x, donde h evaluado en este punto no es 0. ¿Cómo podemos traducir esta definición que desde un comienzo se ve un poco engorrosa, un poco difícil de entender, difícil de digerir quizá? Con este ejemplo espero que quede claro. Acá tenemos un polinomio de grado 5 que se ha factorizado, en general cosa no fácil, acá se le está factorizado. Y tenemos x menos 1 al cuadrado más x más, perdón, por x más 2, factor de x cuadrado más 1. ¿Sí? Si es que se fijan, x más 1, disculpen, x menos 1 está 2 veces en esta multiplicación, porque es x menos 1 por x menos 1. Eso quiere decir de que el factor asociado a x igual 1, que es una de las raíces, está 2 veces. Eso quiere decir que es de multiplicidad 2. En otras palabras, y más concisamente, vamos a decir que la multiplicidad es la cantidad de veces que está asociado el factor asociado, valga la redundancia, a esa raíz. En este caso, x menos 1 está 2 veces en este producto y por ende, 1 es una raíz de multiplicidad 2. Si esto estuviese a la cuarta, yo tendría que menos 2, que es una solución acá, porque con menos 2 se hace 0, es una raíz de multiplicidad 4, en caso que el exponente fuera 4, sí, ciertamente. En este caso es 1 y por ende es una raíz de multiplicidad 1. Acá un detalle importante es que x cuadrado más 1, como vimos en números complejos, tiene como solución y menos i. Entonces todo va a depender de dónde se pregunte el resolver este polinomio. Si se resuelve en R de X, o sea, que se resuelva en los reales, entonces vamos a tener que las soluciones son solamente 1 y menos 2. ¿Sí?
1 con multiplicidad 2 y menos 2 con multiplicidad 1. Pero si se pide resolver en C de X, entonces, además de lo anterior, muy importante, vamos a tener de que y menos y son también raíces de este polinomio. Fíjense que no es ningún tipo de casualidad que este polinomio de grado 5 tenga 5 raíces. Tengo el 1 dos veces, ahí van 2. Tengo el menos 2 una vez, ahí van 3. Y tengo el y menos y, van 5. ¿Sí? Esa es una consecuencia de un teorema que será mencionado en la siguiente sesión de complementos y que se llama el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Vamos a otro resultado sumamente importante y sumamente útil para la resolución de polinomios, que quiere decir, disculpen, que dice lo siguiente. Si yo tengo un polinomio en R de X, muy importante, en otras palabras, que sus coeficientes están en R, no están en los complejos. De tal manera de que Z pertenece a los complejos, Z es un número que pertenece a los complejos, y es una raíz de P de X. En otras palabras, yo tengo de que un número complejo es solución de este polinomio con coeficientes en R. Importante. Si eso pasa, si yo tengo que un complejo es una solución de este polinomio con coeficientes en R, entonces su conjugado también siempre lo es. Que si se fijan es algo que sucedió en este caso. Yo tuve de que y es una solución y también tuve que es menos y. Eso no es una casualidad. Siempre que yo tenga una solución compleja, también su conjugado va a ser una solución, necesariamente. ¿Por qué se hace alusión a Z en C y no Z en R? Puesto que si le tomas el conjugado a un número real puro, digamos 5, su conjugado sigue siendo 5, así que en realidad no da mucha información nueva. Pero si es complejo y tengo A más B por I, entonces su conjugado es A menos B por I y por ende siempre voy a tener que solución, siempre y cuando, insisto, se cumpla que pertenece a R de X. ¿Sí? También es un resultado sumamente importante y que vamos a ejemplificar en un ejemplo, valga la redundancia, al finalizar este video. Ya llegando al final, vamos a mencionar el algoritmo de la división. El algoritmo de la división es análogo a cuando a uno le enseñaron a dividir cuando era más pequeño o más pequeña. Acá digamos que tengo dos polinomios P y D. Se van a dar cuenta que los nombres son muy sugerentes también. P y D. Vamos a decir que existen dos polinomios más, Q y R, que pertenecen a K de X, ciertamente, tal que el polinomio P lo puedo escribir como un polinomio D por otro polinomio Q más un polinomio R. ¿Sí? Antes de continuar con esta explicación, piensen en cuando uno dividía números enteros positivos. Imaginemos que yo dijera, ¿cuánto es 9 dividido por 4? Bueno, si lo realizamos igual como en el colegio, quizá, en el liceo, uno diría, bueno, el 4 cabe 2 veces en el 9 y me sobra 1, ciertamente, ¿no? Y uno diría, en otras palabras, de que el dividendo, 9, tenemos el divisor, 4, y tenemos el cociente, 2, y el resto, 1. ¿Sí? Y en otras palabras, que 9 dividido 4 es igual a 2 con resto, 1. Esto sigue la misma sintaxis. Sigue, mira, este polinomio P que hace el rol del dividendo. Acá tenemos el divisor, el polinomio por el cual lo dividiríamos. Eso me da un cociente, solo que ahora es un polinomio, ya no es un número. Me da un cociente, más un resto, que fue lo que me, como uno bien decía antes, me faltó para llegar a este numerito, en este caso a este polinomio. ¿Qué es lo interesante? De que el grado del resto, va a ser muy útil también en ejercicios, el grado del resto siempre es estrictamente menor que el grado del divisor. O también podría pasar, por supuesto, si la división es exacta, que el resto sea idénticamente nulo. En otras palabras, si yo divido un polinomio por otro de grado 2, yo te garantizo que el resto es a lo más de grado 1. En otras palabras, me queda algo de la forma ax más b, polinomio de grado 1. También me podría quedar constante, por ejemplo, el polinomio constante igual a 8. O también me podría quedar
el polinomio nulo, que ciertamente que también es un polinomio constante, pero hago la diferencia, puesto que el polinomio nulo es bastante particular en el sentido que no tiene grado. Y como les mencionaba antes, el Q se conoce como cociente de la división, por cierto, y el R se conoce como resto. Entonces es muy fácil de recordar porque tiene una expresión muy análoga, me atrevo a decir extremadamente análoga, muy sugerente, a la expresión que se tenía para números enteros, ¿sí? Cuando uno dividía números enteros. Más definiciones, vamos a decir de que el polinomio D divide a P si el resto es 0. Igual que antes, yo digo de que 4 divide a 8, porque al dividirlo me da 2 como cociente con resto 0. Idem en polinomios. Si yo divido un polinomio P por un polinomio D, entonces tengo que es divisor siempre y cuando el resto es 0. ¿Sí? Acá está la expresión del algoritmo de la división, solo que el resto fue simplificado por el número 0. Y se simboliza de esta manera, D divide a P. ¿Ok? Vamos a finiquitar esto con dos ejemplos resueltos acá, que vamos a discutir, espero que queden claros. Vamos a tener un polinomio P, x a la cuarta menos 3x cuadrado más 2x menos 1, y tenemos un polinomio Q, x cuadrado más x más 1, y lo que se solicita es P dividido por Q, indicando el cociente y el resto. Para dividir dos polinomios, se hace de manera análoga a cuando uno dividía números enteros positivos. Quiero hacer hincapié en eso, puesto que es una muy buena manera de recordarlo. Lo que se debe realizar primero, que ya está hecho en este caso, es ordenar el polinomio ambos, tanto el dividendo como el divisor. Discúlpenme. Se debe ordenar de más alto grado a menos. ¿Sí? Entonces, acá ya está ordenado. Si no está ordenado, debes de ordenarlo. Entonces, se debe efectuar esta división tal cual como uno realizaba en el liceo o en el colegio. Uno decía, ¿cuánto le falta a x cuadrado para llegar a 2x a la cuarta? Bueno, decías tú, le falta en este caso 2x cuadrado. ¿Por qué? Porque 2x cuadrado por x cuadrado me da 2x a la cuarta. Y se multiplican, se anotan con signo positivo. Luego se multiplican el 2x cuadrado por el x, 2x al cubo, signo positivo. Y luego 1 por 2x cuadrado queda 2x cuadrado con signo positivo. Luego, ¿cuál era el paso? Que ya está hecho acá. Se cambiaba el signo a cada uno de los términos y por eso quedan con menos. Es que acá ya fue hecho el cambio de signo, por si acaso, para que no se confundan. Y luego se sumaban. Eso garantiza que siempre se elimina el término de más alto grado. En este caso se simplifica 2x a la cuarta, queda 0. Acá me queda 3x al cubo y acá te queda simplemente x cuadrado. Y todo eso se anota en la parte inferior. Existen distintas variantes, existe gente que anota todo lo que quedó del polinomio, incluyendo el menos 2, y existen algunas personas que simplemente anotan el siguiente término. Ambas formas son absolutamente correctas, en realidad no hay ninguna manera más cómoda que otra, salvo la que sea más cómoda para el usuario. Luego de ordenar este polinomio, que ya está ordenado, se repite el proceso. Entonces, acá, ¿cuánto le falta a x cuadrado para llegar a 3x cubo? Le faltan 3x, ¿no? Entonces, tú multiplicas, te queda 3x al cubo con signo positivo, insisto que el signo ya está cambiado por el paso que sigue. 3x por x me queda 3x cuadrado, signo positivo, 1 por 3x, 3x. Cambiamos el signo a todo, sumamos, se garantiza que se va el término cúbico. Acá queda menos 2x cuadrado y acá queda menos 2x. Finalmente bajamos el último término, menos 2. Luego, ¿cuánto le falta a x cuadrado para llegar a menos 2x cuadrado? Le falta menos 2, ¿no? Y si realizamos esta multiplicación, queda menos 2x cuadrado, menos 2x, menos 2. Que se le cambia el signo, quedan todos más. Y curiosamente, por ser un ejemplo muy particular, queda resto 0. Eso quiere decir, conectándolo con lo que discutimos anteriormente, eso quiere decir que efectivamente este polinomio, este
x cuadrado más x más 1, divide a p, porque el resto me dio 0. En otras palabras, se los dejo para que lo hagan ustedes si quieren llegar y corroborar, la multiplicación de este polinomio con este me debiera dar idénticamente este, ni más ni menos. Muy bien. Si el resto no diera 0, les garantizo de que este por este más el resto, sea cual sea, me da este polinomio p original. Finalmente, lo último que veremos hoy es determinar en C todas las raíces de este polinomio cúbico si se sabe de que I es una raíz de P. Para las personas más avesadas, sepan que existe una fórmula cúbica, así como existe la fórmula cuadrática, para resolver todos los polinomios cúbicos. Sin embargo, esa fórmula es increíblemente engorrosa, muy larga, muy extensa, y normalmente existen maneras en las cuales uno puede realizar un bypass a esa fórmula, siempre y cuando ya conozca algunas raíces de este polinomio. Déjenme dar el ejemplo. Aquí dice que se sabe que x igual y es raíz. También identificamos de que p pertenece a r de x. En otras palabras, como tengo una solución compleja, tengo que su conjugado también es raíz. Detalle muy importante. O sea, como y es solución, menos y también. Eso nos permite el decir de que x menos y x más y son ambos factores de p. ¿Cómo obtuve yo estos factores? Puesto que este se hace 0 en y este se hace 0 en menos y. Déjenme recordar, que será discutido con más detalle en el siguiente video, que si uno ya tiene una solución o raíz de un polinomio, llamémosle x sub 0, x menos x0 es también inmediatamente factor de este polinomio. Entonces acá lo que se hizo fue x menos esta solución, y acá x menos y por eso queda más y. Como ambos son factores, tengo que la multiplicación también es factor, ciertamente. ¿Por qué los multiplico? Porque al multiplicar queda un polinomio x cuadrado más 1 que no tiene los factores complejos, que usualmente me dificultarían la división, la harían un poco más engorrosa. Entonces, es recomendable de que si yo tengo una solución y su conjugada, multiplique los factores y me dé efectivamente un polinomio en R de X, ¿sí? Y no en C de X como eran cada uno de ellos por separado. Entonces tengo que este polinomio es factor de P. Y ahora vamos a proceder a dividir los polinomios para encontrar el factor restante. Acá se hace la división igual que antes. ¿Cuánto le falta a x cuadrado para llegar a 4x cubo? Le faltan 4x, multiplicamos, da 4x cubo, y al multiplicar a cada 4x que se puso más cómodamente junto con el 4x para que se vea más fácil esa resta. Se cambia el signo, se simplifican, y en este caso muy particular también se simplifica él, y queda menos x cuadrado menos 1. Insisto, se ordenó solo para la comodidad de vuestra lectura. ¿Cuánto le falta a x cuadrado para llegar a menos x cuadrado? Le falta menos 1. Entonces queda menos x cuadrado menos 1, se cambia el signo, quedan más, suma, da 0. Debe dar 0, damas y caballeros, muy importante, puesto que si no diera 0, y yo estoy seguro que son factores, implica que dividí mal, puesto que si son factores, insisto, implica que este polinomio divide a p. Y si no me diera 0, implica que no lo divide. Ergo, o dividí mal, o los factores están mal sacados. Da como resultado 4x menos 1, el último factor que me quedaba, y tengo que las soluciones son y, que era la que me daban, menos y, que fue la que deduje con el teorema de las raíces complejas en R de X, y finalmente un cuarto, que es igualar 4x menos 1 a 0. Damas y caballeros, espero que les haya sido productivo este video, y les deseo un excelente día. Que estén muy bien.